Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. La arrogancia de Caterea. Capítulo 99. La arrogancia de Caterea. Un agudo temblor metálico partió el aire. Desde todas direcciones emergieron cadenas doradas, cadenas del cielo, que cortaban el espacio como lanzas divinas que desgarraban las costuras de la realidad. ¿Es ese, su segundo Sacred Gear? Sebafall entrecerró los ojos. Era la primera vez que presenciaba a Akira en acción, y más aún, veía las misteriosas cadenas que irradiaban autoridad divina. Pero aquellos que verdaderamente vieron su poder y sabían la verdad. Estos no eran solo símbolos de moderación. Eran armas lo suficientemente poderosas como para atravesar incluso el Juggernaut Drive del Emperador Dragón Blanco de un solo golpe. Ni siquiera la palabra mortal era suficiente para describirlos. HMPH. Trucos patéticos, se burló Caterea. Agitó la mano y conjuró un círculo mágico estratificado. De él brotaron docenas de balas mágicas oscuras y densas, impactando contra las cadenas una a una y dispersándolas con una fuerza atronadora. Las cadenas divinas fueron arrojadas hacia atrás, temblando en el aire como seres vivos que retroceden por el impacto. Incluso si su poder provenía de la serpiente de Opis y tenía sus lagunas o defectos, Caterea había alcanzado el nivel Mao. Eso por sí solo la convertía en una amenaza aterradora. Luz de rayo azul, dragón de trueno. Un rugido partió los cielos. Un enorme dragón compuesto de rayos de color azul plateado puro descendió de las nubes, aullando con poder destructivo mientras se lanzaba hacia Caterea. TCH. ¿Solo un rayo? Rómpelo. La expresión de Caterea no vaciló. Círculos mágicos superpuestos se expandieron ante ella, superponiendo defensas. El dragón del trueno se estrelló contra la barrera como un meteorito, destrozando una capa tras otra. Pero en la última capa, su poder se agotó. El rayo se desvaneció, y la última barrera se mantuvo firme. Ni un rasguño. Caterea permaneció orgullosa, intacta, mirando a Akira con desprecio. 2 ataques. 2 fracasos. Para ella, el emperador dragón rojo no era más que un título sin dientes. Así que esa es la serpiente de Office, vaya. Interesante. La voz de Akira sonaba tranquila. No había rastro de frustración en su rostro. Solo una curiosidad silenciosa mientras sus ojos se fijaban en el símbolo que brillaba en la palma de Caterea. Un poder que podría destruir el sistema de clasificación de los demonios, permitiendo que un demonio de clase alta salte directamente a la clase Mao. En la Brigada del Caos, la serpiente de Opis no era una rareza. Muchos de sus miembros tenían acceso a ese fragmento del poder del dragón infinito. Sin embargo, para Opis, estos regalos no eran más que migajas. Diminutos fragmentos de un poder tan vasto que desafiaba la razón. Transformación activa. El cuerpo de Akira latía con fuerza. Sin decir palabra, activó su transformación. Sus estadísticas físicas aumentaron instantáneamente. El suelo bajo sus pies se derrumbó, con fracturas que se expandieron como una telaraña. Un cráter se formó solo por la presión de su aura. Los ojos de Caterea parpadearon con alarma. Ella reaccionó de inmediato, comprimiendo una masa de magia diabólica en su palma y disparándola a quemarropa al rostro de Akira, quien ya había acortado la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Pero, las cadenas del cielo regresaron. Giraron en espiral por el aire como látigos divinos, barriendo su descarga de magia oscura como si no fuera más que humo. Sus ojos se abrieron de par en par. De ninguna manera. Su incredulidad duró poco. Un puñetazo brutal se estrelló contra su abdomen. Su cuerpo se dobló hacia adentro con un chasquido y la sangre brotó de su boca mientras era lanzada hacia atrás como una muñeca de trapo. Ella ni siquiera gritó. Ella simplemente voló, se estrelló en el aire y desapareció en la distancia. Todo el campo de batalla se congeló. Incluso Balí Lucifer se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Una vez perdió contra la fuerza combinada de Boosted Gear y las cadenas del cielo. Pero esto, nunca imaginó que el poder físico puro de Akira pudiera alcanzar niveles tan devastadores. Y ahora, él entendió. La divinidad divina de Albion podía debilitar a cualquier oponente, pero solo con contacto directo. En combate cuerpo a cuerpo, luchar contra Akira era como lanzarse a una picadora de carne. Una mala idea. Una muy mala idea. Vete al infierno, murmuró Akira. Continuó con una patada circular en el aire, clavando su talón directamente en el torso de Caterea desde arriba. Su cuerpo se disparó hacia abajo como un meteorito. Se estrelló contra el jardín inferior de la academia, destrozando las esculturas, fuentes y todo lo que encontraba a su paso.
Kateria gimió, levantándose, con la boca ensangrentada y el cabello despeinado. Maldito humano. Gruñó. ¿Cómo te atreves a tocar mi hermoso rostro? Para alguien como Kateria, que se enorgullecía de su belleza, esto era imperdonable. El puñetazo ni siquiera le había dado directamente en la cara. Pero el impacto, la humillación y la sangre, especialmente frente a Sir Zetch Lucifer y todos esos VIP, eran una desgracia que no podía tolerar. Te arrepentirás de eso. Morirás. Saborea la ira de un verdadero Mao. Círculos mágicos comenzaron a formarse en todas direcciones, en capas y brillando con una luz roja siniestra. La presión se apoderó del campo de batalla. La magia de Kateria se condensó, se comprimió y se preparó para explotar. Un momento después, docenas de pilares de luz estallaron hacia el cielo. Hechizos devastadores lo suficientemente fuertes como para aniquilar escuadrones enteros de demonios de clase media. Aumentar. Una voz resonó con fuerza. El guante carmesí se materializó alrededor del brazo de Akira. El Boosted Gear había despertado nuevamente. El legendario Sacred Gear del Emperador Dragón Rojo, Drive. Los hechizos atacaron. Las explosiones llenaron el aire y el humo lo absorbió todo. Ni un alma se movió. Ja, 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 ja. Eso es. Está muerto. Kateria rió con los ojos abiertos y enloquecidos. ¿De verdad creías que un humano podría vencerme? ¿Al legítimo heredero del nombre Leviatán? A lo lejos, Seraphale Leviatán simplemente suspiró. Alguna vez había deseado hacer las paces con Kateria. Incluso después de la caída de la facción del antiguo Mao, no había querido borrar la existencia de Kateria. Después de todo, el nombre Leviatán alguna vez le había pertenecido a ella. Seraphale siempre pensó que era solo una sustituta, elegida por necesidad. Había ofrecido buena voluntad. Diplomacia. Un puente. Pero nada de eso importaba ahora. Kateria no buscaba la paz. Ella estaba obsesionada con el trono. Y mientras esa obsesión perdurara, nunca podrían ser aliados. Aumentar. El sonido resonó nuevamente. La risa de Kateria se detuvo a mitad de la respiración. Como un pájaro atrapado en medio de una canción, su rostro se congeló. El humo empezó a disiparse. Akira se quedó allí, completamente ileso. El Boosted Gear en su brazo brillaba con un color carmesí intenso. Aumentar. De nuevo. Y otra vez. Subida de tensión. Un relámpago plateado comenzó a crepitar detrás de él, bailando en el aire como una tempestad viviente. Los arcos convergieron y formaron la figura de un dragón colosal que se alzaba tras su espalda. La cabeza del dragón se elevó hacia el cielo y emitió un rugido silencioso. Su sola presencia deformó el espacio que lo rodeaba. Una ola de intenciones asesinas invadió el campo de batalla. Todos los presentes, sin importar su rango, lo sintieron. Incluso Bali apretó los puños. Un luchador de clase Mao, que empuña equipo potenciado y acumula poder cada 10 segundos. Eso ya no estaba dentro del ámbito de un usuario normal de Sacred Gear. Esto fue monstruoso. Y la cuenta regresiva apenas había comenzado. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkun. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. La brecha de poder. Capítulo 100. La brecha de poder. Bajo la aplastante presión de una abrumadora energía mágica, Kateria finalmente comenzó a recuperar sus sentidos. La serpiente de Opis la había lanzado al nivel Mao en un solo paso, un poder tan embriagador que por un breve tiempo se creyó intocable. Pero la realidad era cruel. Especialmente cuando esa arrogancia fue destrozada por una derrota absoluta e implacable. Ahora, la energía mágica que irradiaba a Akira superaba con creces cualquier cosa que ella pudiera igualar. La neblina que nublaba su juicio se disipó lentamente, reemplazada por algo mucho más primario, terror. Y ya era demasiado tarde. No había escapatoria. Ninguna opción para defenderse. Solo podía contemplar el abismo que la engullía. Aumentar. La voz silenciosa desencadenó otra oleada. El dragón del trueno, luz azul relámpago, emitió un rugido que pareció hender el cielo. Su cuerpo se hinchó rápidamente y los relámpagos a su alrededor se intensificaron y cayeron en ondas por todo el campo de batalla. Los rayos abrasadores se estrellaron contra el suelo, vaporizando todo lo que tocaban. ¿Kateria? Resonó la voz de Akira, serena, pero mortalmente fría. ¿Desaparecerás en esta tormenta de truenos y relámpagos?
reducida a polvo, para nunca ser recordada. El rugido del dragón regresó, haciendo temblar los cielos. Se zambulló, y un relámpago plateado atravesó el aire como si fuera el juicio mismo. No, atrás. Aléjate. Vali. Ayúdame. La voz de Kateria se quebró y su grito sonó estridente por el pánico mientras miraba desesperadamente hacia Vali. Lágrimas y sangre manchaban su rostro, el miedo a la muerte consumía cada centímetro de su orgullo. Pero la expresión de Vali permaneció sin emoción. Esa es tu batalla. Yo no estoy involucrado. Vali. ¿De verdad vas a abandonarme? Después de todo lo que hemos. Ella no terminó. El dragón atacó. Un impacto colosal envolvió el campo, convirtiéndolo en un mar tempestuoso de relámpagos plateados. El cielo mismo resplandeció con electricidad mientras la tierra se vaporizaba bajo él. Un momento después, silencio. Kateria se había ido. No hubo gritos. Ni rastro. Solo un cráter abrasado por un trueno divino y el persistente olor a ceniza. Pero, ocurrió algo extraño. La serpiente que habitaba en Kateria no pereció con ella. En lugar de ser aniquilada por la magia de Akira, se desvaneció, como si la hubieran recordado. Akira entrecerró los ojos. Podía sentirlo claramente, a través de su afinidad con el rayo. Eso no fue destrucción. Fue recuperación. Opis lo había retirado. Tenía sentido. El poder nunca perteneció a Kateria. Era simplemente un fragmento de la esencia del dragón infinito, recuperado en el momento de su derrota. Timbre. Has progresado un 3% hacia la herencia de la plantilla. Una pequeña sonrisa se curvó en los labios de Akira. Solo eso hizo que esta batalla valiera la pena. Pero su mirada ahora se desvió hacia los magos restantes de la Brigada del Caos que aún permanecían en la distancia. Su sonrisa se amplió. Bueno, estoy de muy buen humor ahora mismo. Limpiemos también el resto de la basura. Un repentino sonido metálico resonó en todo el campo. Desde todas direcciones, cadenas divinas explotaron. Cadenas del cielo. Enkidu, bajo el mando de Akira, disparó por el aire con una precisión despiadada. Los magos ni siquiera podían gritar. Sus cuerpos fueron perforados, atados y arrojados como muñecas rotas. Algunos fueron empalados múltiples veces, colgando en el aire como marionetas malditas. En cuestión de segundos, más de 3/4 partes de la fuerza mágica de la Brigada del Caos habían sido eliminadas. Sangre y carne destrozada cubrían el suelo, transformando el campo de batalla, antaño prístino, en una grotesca escena de carnicería. Era la encarnación del infierno. Todos los que estaban observando, cada nobleza, cada líder, guardaron silencio. El rostro de Akira permaneció sereno. Su sonrisa era amable, su aura cálida, pero la brutalidad que acababa de desatar pintaba una imagen completamente diferente. Ahora no había ninguna duda. Este no era un niño bendecido con poder. Este era un demonio con piel humana. Rías, gritó Akira sin mirar atrás. El líder de la Brigada del Caos ha caído. Los rezagados están acabados. Tu turno. Ve a salvar a ese vampiro inútil. ¿Eh? Ah. Claro. Me encargo. Rías salió de su estupor. Se había quedado paralizada, aturdida por todo lo que acababa de ver. Sacudiendo su vacilación, corrió hacia el viejo edificio donde se encontraba detenido Gasper. Mientras tanto, Sona Sitri observaba la espalda de Akira en silencio, con expresión indescifrable. Pero el cambio en su percepción era innegable. Toda su nobleza inclinó la cabeza y el miedo se reflejaba en sus ojos. Incluso Anaka y Momo, que a menudo había intentado acercarse a Akira con amabilidad casual, ahora temblaba. Puede que haya sido un demonio reencarnado, pero en el fondo, todavía era una niña de 15 años. Y presenciar ese tipo de violencia y grabó algo en su alma que no se desvanecería fácilmente. Sagi Genshirou, el único hombre en la nobleza de Sona, parecía completamente pálido. ¿Por qué había pensado alguna vez que desafiar a Akira era una buena idea? Si Akira hubiera estado incluso un poco enojado con él en aquel entonces, él tragó saliva. Sería uno de esos cadáveres en el aire ahora mismo. Eso es todo. Akira dejó escapar un largo suspiro y se dio la vuelta, caminando casualmente como si nada hubiera pasado. Michael, después de haber visto todo desde el principio hasta el final, sintió una profunda cautela instalándose en su corazón. Sabía que Akira era poderoso. Pero esta oscuridad, esta crueldad, no era algo que esperaba ver. Shin Akira, murmuró Bali, observándolo. A este paso, nunca lo alcanzaré a menos que supere ese límite primero. Akira le lanzó una mirada. Ya te lo dije.
No lo repetiré, dijo con calma. Un enemigo derrotado ya no me incumbe. Te doy tiempo, Bali. Tiempo para recuperarte, hasta el día en que ya no puedas. Bali se quedó en silencio. Esas palabras y no eran arrogancia. Ya no. Eran simplemente la verdad. En aquel entonces, en aquella noche lluviosa, y Bali los había descartado como un exceso de confianza. Pero ahora se dio cuenta de que el progreso de Akira era como un cohete que atravesaba el cielo. Imparable y desafiando toda lógica. Mientras tanto, incluso después de esforzarse y alcanzar el nivel demonio de clase suprema, Bali todavía estaba muy atrás. No se equivoquen. Bali Lucifer fue un prodigio excepcional. Un milagro, incluso. Alcanzó la clase definitiva a los 17 años y empuñaba la divinidad divina. El emperador dragón blanco. Ya podía igualar a seres de la clase Mao. Pero nada de eso importaba. Este mundo, el sistema en sí, parecía favorecer a Akira. Incluso su linaje como descendiente de Lucifer no podía compararse con el truco que llevaba Akira. Desde un lado, Michael notó algo extraño. Un pequeño detalle. Justo antes de su muerte, Ikateria le había pedido ayuda a Bali. Eso significaba algo. Quería preguntarlo, pero no era el momento adecuado. Después de todo, Bali todavía era parte de Grigori, la organización de los ángeles caídos. Y al mismo tiempo, claramente tenía algún tipo de conexión con Akira, el actual emperador dragón rojo. Por cierto, Akira se giró de repente hacia Bali. ¿Le entregaste mi mensaje a Kuroka? Bali asintió. Sí. Pero, dijo que no vendría. Al menos, no todavía. ¿Qué? Ha esperado durante años, dijo. Unos días más no harán ninguna diferencia. TCH, esa gata Siscom, ¿en qué demonios está pensando? Akira dejó escapar un largo suspiro. En la historia original, Kuroka había hecho todo lo posible para proteger a su hermana pequeña. Estar con ella, liberarla. Pero ahora que los malentendidos quedaron aclarados, ¿por qué no aparecía? Desde las sombras, Koneko no Shirone observaba a Akira en silencio. Ella no esperaba esto. Él sabía acerca de su hermana. Y no solo eso, le había pedido personalmente al emperador dragón blanco que la contactara. Ella no tenía idea de cómo procesar eso. Aún no. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Azazel, el rey de los mares. Capítulo 101. Azazel, el rey de los mares. A pesar de algunos incidentes inesperados, la cumbre de las 3 facciones finalmente terminó en paz. Con las bendiciones de los líderes del cielo, el infierno y Grigori, y con la presencia de ambos dragones celestiales, se firmó oficialmente el tratado histórico conocido como la Alianza de las 3 grandes potencias. Por primera vez en una historia sangrienta y antigua, llena de guerra y venganza, las 3 facciones que alguna vez fueron hostiles acordaron una tregua verdadera y duradera. Una vez concluida la conferencia, Serafall Leviatán, Sirceps Lucifer y el arcángel Miguel regresaron a sus respectivos dominios. Los asuntos en el cielo y el inframundo nunca fueron sencillos. Su presencia era necesaria. Pero hubo una persona que eligió un camino diferente. Azazel, el exgobernador general de Grigori, realizó un movimiento bastante inesperado después de la firma del tratado. Él dimitió. Y en lugar de regresar a la base Grigori, decidió quedarse en Ciudad Kuo. No solo eso. Se unió oficialmente a la Academia Kuo como profesor. Para ser precisos, como asesor de la facultad del Club de Investigación Oculta. Y así, sin más, el club finalmente tuvo un superior oficial. Academia Kuo, edificio antiguo, sala del Club de Investigación Ocultista. El asiento principal, usualmente ocupado por Rias Gremory, ahora estaba ocupado por un hombre envuelto en un largo abrigo negro, que lucía una sonrisa despreocupada como si perteneciera allí. Azazel, entiendo que no vas a volver a Grigori. ¿Pero por qué hacerte profesor aquí, precisamente? ¿Y en serio? ¿Incluso solicitaste ser consejero de nuestro club? Preguntó Akira, claramente indiferente. No le gustaba que alguien, especialmente un ex líder de una facción importante, de repente estuviera por encima de él en la jerarquía del club. Azazel rió entre dientes con una sonrisa pícara. No fue del todo idea mía, ¿sabes? Sirceps me lo pidió. No podría negarme del todo, ¿verdad? Rias parpadeó sorprendida. Oni-sama.
Pero nunca me mencionó nada de esto. Tras el incidente de Cocabiel, aunque Akira lo gestionó de maravilla, siempre existe el riesgo de que ocurra algo peor. Sir Zetch me pidió que me quedara aquí y vigilara la situación. Piensen en mí como un seguro. Y, de paso, quizás un mentor a tiempo parcial. Ya veo, si fue la petición de Oni-sama, entonces lo entiendo. Ria suspiró. Sabía muy bien lo pesada que era la carga de su hermano. Si era para protegerla, no se quejaría. La verdad, añadió Azazel, estirándose perezosamente en su silla, es un trabajo mucho mejor. Ser gobernador era demasiado estresante. Ahora puedo tomármelo con calma y dedicarme a mi pasatiempo favorito. Investigar los Sacred Gears. HMPH. ¿Investigando Sacred Gears? ¿Eh? Resopló Akira. ¿No sería más preciso decir vagando por los barrios rojos y evadiendo responsabilidades? Silencio. Todos los miembros del club miraron a Azazel con incredulidad. Un ángel caído. Antaño un ángel de alto rango del cielo. Una de las mentes más brillantes de la existencia, y así pasaba su tiempo libre. Dado su estatus, su encanto y todo lo demás, conseguir una chica no debería ser difícil. La expresión de Azazel se crispó. La franqueza de Akira le había tocado el corazón. Es posible que su nuevo papel como maestro no sobreviva mucho más tiempo a este ritmo. De todos modos, continuó Akira, cambiando de tema, hay algo que quería preguntarte. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Reinaré. El ángel caído que fue asignado a Kuo. Era una de tus agentes, ¿verdad? Reinaré. Sí, estaba bajo mi mando. Pero si no recuerdo mal, fuiste tú quien la eliminó. Ese no es el punto. Lo que quiero saber es, si estaba tan obsesionada contigo, ¿por qué no la aceptaste? Llegó al extremo de robarle el Sacred Gear a Asia solo para llamar tu atención. Azazel se quedó en silencio. Esa pregunta le impactó más de lo esperado. Incluso para él, la respuesta no era sencilla. Asia, que estaba escuchando en silencio cerca, miró fijamente a lo lejos. Ella recordaba muy bien cómo había terminado con los ángeles caídos, no porque quisiera, sino porque no tenía otro lugar a donde ir después de ser expulsada por la iglesia. Reinaré se había acercado a ella con amabilidad, solo para traicionarla. Estoy esperando, insistió Akira, con un tono más agudo. ¿O es solo otra de tus inusuales preferencias? No es así, murmuró Azazel, suspirando. Es solo que, chicas que se me tiran encima con tanta fuerza, me quita la emoción. He conocido demasiadas, y digamos, que ya he disfrutado bastante. Punto. Akira levantó una ceja y pensó para sí mismo. Este tipo está viviendo el sueño de todo hombre en la Tierra. Realmente no fue sorprendente. Azazel había sido un ángel supremo. Su carisma e influencia eran legendarios. Y después de caer, convertirse en el jefe de Grigori. Sí, se estaba ahogando en mujeres. Algunos incluso dijeron que cayó del cielo porque era demasiado curioso acerca de los placeres mundanos. Así que, en cierto modo, este nivel de experiencia y tenía sentido. Entonces, ¿por qué sigues interesado en las mujeres normales? ¿Las que no son ángeles, demonios ni nada sobrenatural? Azazel dio una sonrisa relajada. Porque después de años de disfrutar de la mejor gastronomía, a veces, simplemente se te antoja comida callejera. Es un sabor diferente. Crudo, inesperado. Memorable. Eres realmente el rey de los mares. Rías murmuró, frotándose la sien. Empezaba a cuestionarse si dejar que Azazel se acercara a los estudiantes había sido una decisión inteligente. Rey de los mares. Un hombre que atracaba en todos los puertos románticos que encontraba. ¿Y Azazel? Era la viva imagen del título. Akira dejó escapar un largo suspiro. Impresionado, y envidioso a partes iguales. Pero Azazel aún no había terminado. Por cierto, Akira dijo, animándose de repente, ¿puedo echar un vistazo a tus Sacred Gears? Solo para investigar. Boosted Gear y Chains of Heaven, solo un vistazo rápido, lo juro. Parecía demasiado ansioso. Otra razón por la que había aceptado este trabajo de enseñanza. Esos dos Sacred Gears. El Boosted Gear, uno de los 13 Longinus originales. Y Cadenas del Cielo, un Sacred Gear de nivel divino y no registrado, sin precedentes históricos. Para Azazel, esto fue como recibir dos santos griales en bandeja de plata. Grieta. De repente, una cadena dorada atravesó el aire y se incrustó en la pared, a centímetros de la cabeza de Azazel. Parpadeó y giró lentamente la mirada hacia él. G. Eso estuvo cerca. El próximo, dijo Akira rotundamente, irá directo a tu cabeza.
Su tono era mortalmente serio. Esto no fue una negociación. Sus Sacred Gears no eran juguetes para experimentar. Ni siquiera para alguien como Azazel. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El Dampir en una caja de cartón. Capítulo 102. El Dampir en una caja de cartón. La tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta que se negaba a pasar. Azazel dejó escapar un suspiro silencioso. Sabía que había cruzado una línea, una que probablemente no debería haber tocado, por muy profunda que fuera su curiosidad por esos Sacred Gears. Y de da miedo y una pequeña voz resonó desde la esquina del salón del club. Todos se giraron hacia la fuente. Una caja de cartón en la esquina se movió sospechosamente, y por un hueco entre las solapas se asomaron unos ojos llorosos. El pesado estado de ánimo se desinfló instantáneamente. Rías Gremory se pellizcó el puente de la nariz y dejó escapar un largo suspiro. Esa voz, ese ridículo escondite, solo podía ser una persona. Pito, y efectivamente, el que estaba dentro de la caja no era otro que su obispo. Gasper Vladi. Un Dampir encerrado en su mundo con una ansiedad social paralizante, una leve crisis de identidad y una preocupante obsesión por la ropa de mujer. Desde que lo rescataron de la Brigada del Caos, prácticamente se había fusionado con su amada caja de cartón, tratándola como si fuera el último santuario en un mundo cruel e implacable. Incluso sacarlo a la fuerza fue inútil. Se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos gracias a su Sacred Gear, la vista prohibida de valor, una habilidad temporal que facilitaba enormemente su escape. Al final, Rías se rindió y transportó toda la caja a la sala del club, con todo y contenido. Gasper dijo con dulzura, acercándose, este ya no es el campo de batalla. Aquí nadie te va a hacer daño. ¿No quieres salir? ¿Solo un ratito? No. Da miedo ahí fuera. Gimió desde dentro. Están el gobernador Ángel Caído, tu aterrador prometido, e incluso usuarios de Excalibur. No voy a salir. Y, Rías casi se descontrola. ¿Desde cuando su prometido se había unido al elenco de terror? Dampir inútil, murmuró con eco rotundamente desde su lugar, sentada casualmente en el regazo de Akira. Uaa. Incluso Koneko-chan me está intimidando ahora. Un fuerte sollozo surgió de la caja. Honestamente, para un vampiro que había vivido una buena cantidad de años, el lamento de Gasper era lo suficientemente lastimero como para hacer que incluso los no muertos se taparan los oídos. Rías suspiró nuevamente, profundamente. Cada uno de los miembros de su nobleza fue una especie de proyecto emocional. Con la ayuda de Akira, logró abrir los corazones de Akeno, Koneko y Yunto. Y ahora este vampiro amante de las cajas era el último obstáculo. De alguna manera, parecía el más molesto. Akira preguntó finalmente, volviéndose hacia él, ¿tienes alguna idea? Con una bastaría. Después de todo, este hombre ya había ayudado a 3 de sus colaboradores más cercanos a fortalecerse emocionalmente. Quizás era hora de dejar que él también se encargara de esto. Delegar era parte del liderazgo, ¿no? ¿Ideas? Oye, reprogramar la personalidad de alguien no es como corregir un error de código. No soy un dios que pueda resolverlo todo. Pero mira tu historial. Akeno, Koneko, Yuto, eres prácticamente un hacedor de milagros a estas alturas. Solo te queda uno más, ¿verdad? No hagas que parezca que nada de esto es tu responsabilidad. Son tu nobleza. Bueno, ahora te pertenezco. Así que tus problemas son los míos, y viceversa. ¿No es eso lo que significa familia? Solo en el papel. No importa. ¿Cuándo te volviste tan descarado? ¿Quién te enseñó esto? Jeje tilde. Rías esbozó una sonrisa presumida y ruborizada. Estaba visiblemente avergonzada, pero aún así siguió adelante. Había leído en internet que la mejor manera de ablandar a un novio testarudo era actuar de forma tierna, o ofrecerle algo irresistible. Con tanta gente alrededor, optó por la primera estrategia. Akeno, que había estado observando en silencio, parecía visiblemente entretenida. Era la primera vez que veía a Rías así, y era extrañamente tierno. Akira, mientras tanto, solo pudo suspirar. Era vulnerable a las chicas guapas que se aferraban a él. Esto era claramente un chantaje emocional. Su mirada se desvió hacia la caja. Si quieres curar a un cobarde, solo hay una manera. Haz que enfrente lo que teme. Oblígalo a mirar fijamente al abismo hasta que se acostumbre. La caja tembló violentamente.
Gasper lo había oído claramente. Aunque había estado inmovilizado la noche anterior, no había estado inconsciente. Había visto, a través de las grietas de una ventana tapiada, lo que Akira le había hecho a la Brigada del Caos. Él no era humano. Él no era un demonio. Era algo mucho más aterrador. Bien, Koneko. Coge algunas provisiones. Ayudaremos al vampiro inútil a superar sus miedos. Entendido, senpai. Koneko saltó del regazo de Akira y, de la nada, sacó un enorme bulbo de ajo. Ria se estremeció. Eso no era normal. Koneko definitivamente había sido corrompida por alguien. ¿Ajo? Koneko-chan. No. Atrás. Desde la ranura del cartón, la mirada aterrorizada de Gasper se fijó en el vegetal mortal, e inmediatamente corrió, aún dentro de su caja, hacia la pared opuesta. Esta se movía con sorprendente velocidad y agilidad, como si le hubieran salido patas. Y de alguna manera la caja no se rompió en absoluto. Artesanía robusta. Gasper-kun el ajo es bueno para tu salud, ¿sabes? Dijo con eco dulcemente. No. Azazel, observando la extraña escena que se desarrollaba, se llevó la palma de la frente. Te das cuenta de que es un vampiro, ¿verdad? Lo matarás si esto sigue así. Shinobi, tú también, gritó Akira. Te tiene miedo, ¿verdad? Es la oportunidad perfecta para ayudarlo a superarlo. ¿Eh? Yo. Entendido. Shinobi saltó con energía y, con una sonrisa, levantó la mano. Un sello mágico se formó en el aire. De ella sacó una enorme espada, atada con cadenas divinas. Durandal. Una de las 7 espadas sagradas. En el momento en que salió del sello, la atmósfera se quebró por la presión. Incluso como demonio reencarnado, Shinobi aún podía ejercerlo. Tras el acuerdo de paz, tanto ella como Asia recibieron la dispensa del propio Miguel para usar poderes sagrados sin las consecuencias habituales. Y ahora, esa misma espada, el arma sagrada de la destrucción, estaba siendo desatada, solo para asustar a un vampiro cobarde y sacarlo de una caja. ¡Uah! Espada sagrada. Voy a ser purificado. El grito de Gasper resonó en el salón del club cuando Shinobi se abalanzó sobre él con un golpe completo por encima de la cabeza. Durandal atravesó el aire con una fuerza bruta y explosiva. La caja explotó en metralla de madera. Pero Gasper, milagrosamente salió ileso. Ni un solo rasguño. Tal vez ese fue el verdadero Sacred Gear todo el tiempo. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Dampir Trampa. Capítulo 103 Trampa Dampir. En el momento en que la caja de cartón destrozada se hizo añicos, una figura fue arrojada desde los escombros. Su cabello rubio brillante se desparramaba en un desorden. Un par de orejas pequeñas y puntiagudas se movían ligeramente. Y su cara y mucho más bonita que la de la mayoría de las chicas. Envuelto en ropa femenina, con un aura tan suave y delicada que podría derretir a un santo, era casi imposible creer que lo que acababa de emerger, era un niño. Incluso Akira, a pesar de haberse preparado mentalmente, encontró sus pensamientos dudando de la realidad. Este niño, es realmente uno de los 6 trascendentes de 30 años en la línea temporal original de DXD. ¿Estamos seguros de que no ha sido poseído ya por el dios maligno Valor? ¡Ay, eso dolió! Gasper Vladi gimió, frotándose el trasero mientras estaba sentado en el suelo con ojos llorosos. Su expresión no era diferente a la de una heroína de anime shoujo que acaba de tropezar en una comedia romántica. Para Rías y el resto del equipo, esto era normal. Nadie se inmutó. Akira, por otro lado, todavía sentía esa familiar punzada del show de segunda mano. Incluso si uno se preparaba para ello, ver a este tipo de personaje en vivo y en persona, fue una experiencia completamente diferente. Pero para Shinobi y Asia, quienes nunca habían visto a Gasper antes, sus instintos se activaron instantáneamente. Se sintieron abrumados por la compasión. Especialmente Shinobi, quien aún sostenía a Durandal, la enorme espada sagrada, con ambas manos. Literalmente, había intentado abatir lo que supuso que era una entidad amenazante, solo para descubrir que en realidad era un frágil vampiro travestido que parecía más bien un personaje secundario de chica mágica. Rías, tengo que preguntarte, susurró Shinobi con voz vacilante. ¿Tienes algún fetiche especial? Y disculpe. O sea, solo mira. No diré nada de Akeno ni de Koneko. Son variables inevitables. Y Kiba tiene su propia historia trágica. Pero este,
Una trampa vampir cobarde y encerrada que ni siquiera sale. ¿Dónde lo encontraste? Bueno, hubo circunstancias que me llevaron a reclutarlo. Rías giró ligeramente la cara, evitando la mirada de Akira. Sabía perfectamente lo singular que era su nobleza. Akino, Koneko, Yuto y ahora Gasper. Si a esto le sumamos a Asia Argento, una ex monja exiliada de la iglesia, y a Xenovia Cuarta, una exportadora de la espada sagrada que desertó a los demonios después de que su fe se derrumbara, teníamos un elenco que era todo menos normal. Especialmente Xenovia. Antaño una estoica caballero de la iglesia, ahora prácticamente una alegre idiota con privilegios de espada. Gasper, el ajo es bueno para la salud. Eek. Sin previo aviso, Koneko dio un paso adelante y con calma metió un diente de ajo directamente en la boca de Gasper. Fue un acto que debería haber sido considerado un intento de asesinato por parte de un vampiro. Mientras Gasper se retorcía de horror, sus ojos rojos comenzaron a brillar tenuemente. El aire relucía. Ondas del tiempo se distorsionaron a su alrededor, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se volvió gris y silencioso. Todo se congeló en éxtasis. Su Sacred Gear se había activado. Como siempre, cuando las emociones de Gasper se disparaban demasiado, su vista prohibida de valor se activaba sin control. También conocido como el ojo malvado del tiempo, detiene el flujo del tiempo dentro de un radio establecido, bloqueando todo en su lugar. Pero esta vez, algo era diferente. Alguien y no estaba congelado. Akira permaneció inmóvil en ese mundo teñido de gris, completamente impasible. Azazel también podría haberse resistido, por supuesto, pero decidió mantenerse al margen. ¿Por qué? ¿Por qué no estás congelado? Susurró Gasper con incredulidad. Hasta ahora, la única persona capaz de resistir su campo que detiene el tiempo era el hermano mayor de Rías, el mismísimo Sirceps Lucifer. Ahora, había otro. Shin Akira. ¿Eres Gasper, verdad? Preguntó Akira, acercándose. Ese sí, lo soy. Su miedo dio paso al asombro. Akira no solo se resistía a su poder, sino que lo atravesaba como si nada. Tu Sacred Gear es asombroso. Inestable, pero poderoso. Pero huir de él no solucionará nada. Lo siento, bajó la cabeza. Ni siquiera sabía por qué se disculpaba. ¿Quieres controlar ese poder? ¿Quieres decir que, puedo? Su voz temblaba de incredulidad. Estaba tan acostumbrado al fracaso. Tan acostumbrado a ser débil. Su cobardía nacía de un miedo más profundo. A no ser capaz de nada. La razón por la que no puedes controlar el ojo maligno de la detención del tiempo, es porque su poder supera con creces tu nivel actual. Aún eres demasiado débil. Por eso, te abruma. ¿Puedes ayudarme y? Sus grandes ojos llorosos se fijaron en Akira con tanta esperanza que era casi peligroso. Akira dejó escapar un suspiro silencioso y levantó la mano. Un suave resplandor emergió del aire. Una fina cadena plateada formada de la nada, deslizándose hacia Gasper como un ser vivo. Se enroscó suavemente alrededor de su muñeca, formando una pequeña y adornada pulsera. Era una de las cadenas celestiales de Akira. Construcciones divinas formadas a partir de su propia esencia. Esta contenía solo una fracción de su verdadero poder, como una sola hebra de restricción divina. En el momento en que se posó en la muñeca de Gasper, la influencia de su Sacred Gear se debilitó. El campo que detenía el tiempo comenzó a retraerse. La lógica era simple. Los Sacred Gear se adaptan a la condición del usuario. Y Gasper, estando extremadamente débil en ese momento, era mucho más fácil de contener de lo que él pensaba. El mundo gris se desvaneció. El sonido regresó. La luz regresó. La realidad se reanudó. Muchas gracias y el prometido del señor Buchoui. Gasper agarró la pequeña cadena en su muñeca y se inclinó profundamente. Esto es solo una solución temporal, dijo Akira con calma. Aún necesitas fortalecerte. Y, con el tiempo, tendrás que dominar ese poder tú mismo. Pero soy demasiado débil. No tengo la fuerza de los demás y en el momento en que esas palabras salieron de sus labios, una enorme espada se estrelló contra el suelo frente a él. El suelo tembló. El aire se enfrió. Era Ascalón, el matadragones. Aunque su poder estaba especializado en dragones, seguía siendo una espada sagrada, letal para todas las criaturas de la oscuridad. Dije. Hazte más fuerte. Ese sí. Lo intentaré lo mejor que pueda. Gasper prácticamente saltó en el sitio, temblando, pero decidido. Entonces se dio cuenta de que, cualquiera que fuera el miedo que había sentido antes, ni siquiera se comparaba con el miedo de este hombre. Rías observó con los ojos muy abiertos. Gasper no había corrido.
Eso solo fue un milagro. Ella había intentado incontables veces ayudar a Gasper ella misma, pero con un Sacred Gear como ese, especialmente uno que involucraba tiempo, era increíblemente difícil de manejar. Si el usuario no quería mejorar y ni siquiera un Mao podría obligarlo. Yuto. Sí. Kiba Yuto respondió inmediatamente al llamado de Akira. Lo pongo a tu cuidado. Entrénalo bien. Su Sacred Gear está suprimido por ahora, así que no podrá desaparecer de nuevo. Entendido, Akira-kun. Déjamelo a mí. Yuto asintió con convicción. Ayudar a un compañero a fortalecerse era algo que se tomaba muy en serio. Especialmente cuando esa confianza venía de él. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 100 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Atención de la facción de héroes. Capítulo 104. Atención de la facción de héroes. En lo que a Gasper respectaba, a Akira realmente no le importaba la situación. Una vez que selló el poder del Dampir, simplemente se lo entregó a Kiba Yuto, dejando el resto en manos de un mentor mucho más paciente y elegante. 2 rubios. Uno, un Dampir cobarde y travestido, y el otro, un espadachín bondadoso, con aspecto de príncipe. Sinceramente, era una pareja de entrenador y aprendiz que parecía demasiado perfecta para ser real. Y así, el tiempo transcurrió tranquilamente. Antes de que nadie se diera cuenta, el primer semestre en la Academia Kuo ya estaba llegando a su fin. El aire se había vuelto más caluroso cada día, señal de que el verano estaba a la vuelta de la esquina. Las vacaciones de verano estaban a la vuelta de la esquina. El tiempo vuela, no puedo creer que ya llevo unos meses en la Academia Kuo. Akira yacía despatarrado en el patio de la escuela, bañado por la luz del sol. Su mirada se dirigía perezosamente al cielo azul claro mientras reflexionaba. Ante sus ojos apareció una pantalla translúcida, visible solo para él. Nombre. Shin Akira. Estado. Estudiante transferido de la Academia Kuo. Rango. 7, clase Mao. Plantilla. Enkidu, 87% de sincronización. Noble fantasma. Cadenas del cielo. Talentos innatos. Forma consumada, instinto de rey de las bestias, transformación corporal. Habilidades. Luz de rayo azul, detección de aura, sabiduría del pueblo, liberación del nombre verdadero. Equipo. Equipo mejorado guantelete del emperador dragón rojo. Objetos. Lágrimas de Fénix 3. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Akira. En comparación con cuando llegó por primera vez a este mundo, sus estadísticas actuales parecían la noche y el día. Poder de nivel Mao. Una tasa de sincronización del 87% con la plantilla de Enkidu. 3 talentos innatos. 4 habilidades activadas. Un Sacred Gear de clase divina. Y 3 botellas de lágrimas de Fénix, otorgadas por el mismísimo Sir Zetch Lucifer. Como viajero y seca y experimentado, Akira era alguien que valoraba la preparación por encima de todo. Aunque su poder había alcanzado la clase Mao media alta, sabía perfectamente que este mundo era profundo. El peligro acechaba en cada sombra. Monstruos ocultos, amenazas ancestrales, dioses impredecibles, un paso en falso podría ser el fin. Por eso le pidió en secreto las lágrimas de Fénix a Sir Zetch. Estos objetos curativos legendarios eran capaces de salvar a alguien del borde de la muerte. Ya había usado uno, durante el Rating Game, para salvar la vida de Bali. Afortunadamente, Sir Zetch había hecho otra visita a Kuo no hacía mucho tiempo, y Akira había aprovechado la oportunidad. Esta vez, el Mao le había entregado 3. Técnicamente hablando, las lágrimas de Fénix eran objetos estratégicos de alto nivel. No estaban completamente prohibidas en los juegos de clasificación, pero usar una podía cambiar el curso de la batalla al instante. Ni siquiera la familia Fenex, sus productores, pudieron satisfacer la demanda del mercado. Pero teniendo en cuenta lo estrechamente vinculadas que estuvieron las familias Gremory y Fenex, incluso estuvieron comprometidas en algún momento, Akira asumió que Sir Zetch tenía una buena reserva guardada. Aún así, 4 botellas en total. Akira a menudo murmuraba para sí mismo. Sir Zetch, eres un bastardo tacaño. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Oye, Akira. ¿Qué haces aquí? Se oyó una voz. Akira entreabrió un ojo perezosamente, solo para ser recibido no por una chica linda, sino, Azazel. Sí. Ese Azazel. Líder de los Grigori. Actualmente se hace pasar por consejero escolar en la Academia Kuo.
No es que lo supusieras por su estilo de vida. Un pie en la academia, el otro firmemente plantado en el barrio rojo. ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? El verano ya casi está aquí. Pensé que sería bueno avisarte. Entonces dilo. Acabo de hablar con Sircex. Habrá un gran evento en el inframundo durante las vacaciones de verano. Una celebración multitudinaria. Rias celebrará su ceremonia de mayoría de edad y su debut oficial en el juego de clasificación. ¿Y? Lo que significa que, a partir de pronto, todos comenzarán un entrenamiento especial. Entonces, Akira inclinó la cabeza. No soy parte de la nobleza de Rías. ¿Por qué me dices esto? O mejor dicho, pensó que aún necesitaba entrenamiento. Incluso después de alcanzar el nivel Mao. Azazel levantó una mano. Tranquilo. No te pido que te unas. Solo te doy un aviso de cortesía para que no destruyas el lugar sin querer mientras todos entrenan. Así que, básicamente, me estás pidiendo que no me meta en líos. El entrenamiento incluye a todos los que participan en el próximo partido. Eso es todo. Está bien. Por tu bien, no te tocaré. Bien, antes de que Azazel pudiera terminar, Akira ya había cerrado los ojos nuevamente, disfrutando del sol como si la conversación nunca hubiera sucedido. Con un largo y cansado suspiro, Azazel se dio la vuelta. Honestamente, tratar con Akira siempre fue agotador. Pero al menos ahora, con la advertencia dada, podía proceder con el entrenamiento especial para el equipo Ría sin preocuparse de que todo el plan se arruinara. Porque seamos realistas. Si Akira se involucrara, probablemente todo terminaría de un solo golpe. Por lo que Rías y los demás le habían dicho, Akira era del tipo que prosperaba en el combate. Antes de volverse fuerte, él solo había limpiado toda la ciudad de Stray Devils. Todos los miembros del equipo de Rías, sin excepción, habían entrenado contra él. Pero ahora que había alcanzado la clase Mao, ya ni siquiera miraba a los débiles. Si la pelea no era importante, no se molestaba. Sin embargo, lo que ni Rías ni Azazel se dieron cuenta fue que Akira nunca peleó por diversión. Había solo una razón. Para aumentar su tasa de sincronización con Enkidu. En otro lugar, en la sede de la Brigada del Caos, específicamente, dentro de la facción de los héroes, un hombre de ojos agudos y penetrantes estudiaba un documento que tenía en la mano. Un perfil. Una foto. Y un nombre. Shin Akira. Así que este es el actual emperador dragón rojo y un humano. Portador de 2 Sacred Gears. Sin reencarnación demoníaca. Y ha alcanzado el nivel Mao solo con un cuerpo humano y qué impresionante. El hombre era Cao Cao, la encarnación actual del legendario señor de la guerra chino y líder de la facción de los héroes. Él manejaba el Longinus más poderoso. El verdadero Longinus, la lanza sagrada que una vez atravesó el cuerpo del Mesías. Para muchos, Cao Cao era el ser humano puro más fuerte que existía. Un maestro de la táctica. Un hombre que fundó la facción de los héroes con un objetivo en mente. Para probar hasta dónde podría llegar la humanidad. En un mundo invadido por dioses, demonios, ángeles y monstruos, los humanos estaban en la base de la cadena alimentaria. La mayoría ni siquiera sabía que existía el mundo sobrenatural. ¿Estás pensando en reclutarlo? Dijo una voz. Pertenecía a Siegfried, un espadachín forjado con la genética de Sigurd, el héroe nórdico. Un luchador destacado de la facción de los héroes, alguien que solía irradiar orgullo y confianza. Pero incluso él no podía ocultar el respeto en su tono. Para alcanzar la clase Mao como humano y era algo que incluso él tenía que reconocer. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. El tren dimensional. Capítulo 105. El tren dimensional. El tren dimensional, un sistema de transporte entre mundos, era uno de los pocos medios capaces de unir de forma segura el mundo humano y el inframundo. El pueblo de Kuo tenía su propia estación, administrada discretamente por la familia Gremori. Es comprensible, en realidad. Esta región estaba bajo la jurisdicción directa de la nobleza, y su heredera, Rias Gremori, estudiaba aquí. Técnicamente, un simple hechizo de teletransportación podría devolver a alguien al inframundo en segundos. Pero en el caso de Akira, Asia Argento y Zenobia Cuarta, quienes visitaban el inframundo por primera vez, el registro oficial era obligatorio. Como un pasaporte interdimensional, en realidad.
sin registros de acceso adecuados, era casi seguro que habría dolores de cabeza administrativos, y problemas legales, en el futuro. Al igual que cualquier nación, el mundo diablo tenía leyes estrictas con respecto a los viajes dimensionales. El grupo de Rías no fue el único que hizo el viaje. Sona Shitori, mejor conocida como Sona Shitri en el inframundo, también se había unido al grupo con su propia nobleza. Acababan de añadir un nuevo miembro. Sagi Genshirou, un nuevo demonio que se había unido recientemente a sus filas. Dentro del vagón del tren que se balanceaba suavemente, suspendido entre mundos, la atmósfera era tensa. Todas las miradas de la nobleza Shitri estaban fijas en una persona. Akira. Precaución. Intimidación. Inquietud. Comprensible. Ninguno de ellos había olvidado el horror de la última batalla. El cielo estaba empapado de sangre, las extremidades cercenadas estaban esparcidas como muñecas rotas. Recuerdos que se negaban a desvanecerse. Al final, el silencio se rompió. El tiempo realmente vuela, murmuró Sona con voz suave. Rías miró a su amiga y rival de toda la vida con curiosidad. ¿Tienes algo en mente, Sona? Hace unos meses, la familia principal me envió un archivo sobre un estudiante transferido que se matriculaba en la Academia Kuo. Lo ignoré en ese momento, pero ahora me arrepiento. Resulta que ese estudiante era alguien extraordinario. Espera, ¿estás diciendo que la llegada de Shin Akira a Kuo fue organizada por la familia Shitri? Sona asintió lentamente. Fue una orden de la casa principal. Todas las cabezas se giraron. Akira, que estaba descansando cómodamente con su cabeza apoyada en el regazo de Akeno y Mejima mientras mordisqueaba una rodaja de fruta, se encontró repentinamente convertido en el centro de atención. Especialmente Rías, cuyos ojos se abrieron con genuina sorpresa. Nunca me dijiste que tenías conexión con la familia Shitri, dijo ella, ligeramente acusadora. Akira se encogió de hombros. No lo soy. Solo usé una vieja conexión. Digamos que le devuelvo un favor. ¿Un favor? Según su historia de fondo generada por el sistema, Akira era un huérfano en este mundo, sin lazos familiares de los que hablar. Pero aparentemente, su padre adoptivo una vez le había prestado un pequeño favor al actual jefe Shitri. Una cosa trivial. Aún así, como pago, a Akira le concedieron una transferencia acelerada a la Academia Kuo. Todo era parte de la intrincada historia de fondo tejida por el sistema de herencia de plantillas, un sistema que a menudo dejaba a Akira quejándose internamente, pero que no tenía más opción que seguir. No es noticia, añadió con un suspiro. No conozco los detalles. Simplemente aproveché el beneficio cuando llegó. Y veo. Rías dejó pasar el asunto. Estaba claro que Akira no quería dar más detalles. Pero Sonai seguía observándolo. Estudiándolo. Reevaluando cosas que alguna vez había descartado. Incluso cuando le preguntó a su padre sobre el asunto, las respuestas que recibió fueron vagas, como si estuvieran cuidadosamente ocultas. De todos modos, dijo Sona, cambiando de tema, Azazel me dijo que su ceremonia de mayoría de edad se llevará a cabo durante este viaje. Sí, respondió Rías. Una vez finalizada la ceremonia, seré reconocido oficialmente como un demonio adulto. Eso también significa que podré participar en los juegos de clasificación como un auténtico rey. Akira escuchó en silencio, mirando alrededor de la cabina del tren. Koneko Touhou, una necómata con un senjutsu experto. Akeno y Mejima, mitad ángel caído, resplandeciente con un rayo sagrado. Kiba Yuuto, portador de nacimiento de espada. Asia Argento, portadora de la curación crepuscular. Shenovia, espadachina de Durandal. E incluso Gasper Bloody, el vampir que manejaba la vista prohibida de valor, ahora estabilizado gracias a la técnica de sellado de Akira. Este título nobiliario y no era ninguna broma. Incluso sin el protagonista original del mundo en escena, Rías había reunido un equipo que rivalizaba con muchos demonios de clase alta. Azazel también había mencionado que después de la ceremonia, Rías se enfrentaría a su primer rating game oficial. Entonces, ¿sabes quién será tu oponente? Preguntó Akira. Ya he elegido, respondió Rías. Sus ojos se encontraron con los de Sona. Las dos nobles herederas habían sido rivales desde la infancia, tanto en el ámbito académico como en el ideológico. Para su debut, Rías quería un oponente digno del título. Sona Shitri fue perfecta. Sona, dijo Rías con firmeza, no seas suave conmigo. No lo haré. Eso sería un insulto. Entonces está decidido. Sus miradas chocaron. Agudas e intensas. Si esto fuera un anime, el aire entre ellos se habría encendido por pura fuerza de voluntad.
Mientras tanto, Akira simplemente suspiró suavemente para sí mismo. Para él, este duelo no era más que teatro formal. No importa cómo haya sucedido, el resultado ya estaba decidido. Rías ganaría. Tenía que ser así. Perder su partido debut mancharía el nombre Gremory, y frente a todo el inframundo, nada menos. Incluso si Sona era técnicamente la más fuerte de las dos, el resultado ya estaba previsto. Lo que realmente llamó la atención de Akira y fue otra cosa. La reunión de los jóvenes demonios. Ese acontecimiento tendría lugar pronto. Y durante esa reunión, Loki, el dios embaucador de la mitología nórdica, atacaría. Ese momento sería su oportunidad. Un dios malvado con poder de clase Maui y Fenrir, una bestia de clase mundial clasificada entre los 10 seres más peligrosos que existen y, para Akira, eran premios. Oportunidades. Desafortunadamente, el crecimiento se había desacelerado. En esta etapa, sincronizar aún más con la plantilla Enkidu se estaba volviendo más difícil. Pero y una vez que alcanzara el 100% de sincronización, el sistema desbloquearía su segunda plantilla. Lo que vino después, ni siquiera él lo supo. Pero si Enkidu solo pudo llevarlo hasta aquí, entonces tal vez, solo tal vez, su próxima plantilla podría elevarlo más allá incluso de Otis, el dios dragón infinito, o de Gran Rojo, el verdadero dragón de los sueños. En el vasto multiverso, los seres más fuertes que los de DXD no eran tan raros como algunos podrían pensar. Mientras tanto, en la parte trasera de la cabaña, Sagi Genshiro estaba sentado en silencio, observando a Akira desde lejos. Observándolo reír con facilidad, rodeado de hermosas chicas, todas ellas claramente cómodas a su alrededor, y claramente encariñadas con él. Sagi se había convertido en un demonio por admiración. Admiración por Sona Citri. Y cariño. Pero incluso ahora, su relación seguía siendo estrictamente profesional. Amo y sirviente, nada más. Totalmente diferente a Akira. No solo estaba comprometido con Rías Gremory, sino que era dolorosamente obvio que cada mujer de su nobleza tenía sentimientos por él. Sagi lo había visto con sus propios ojos durante todo este viaje. La brecha entre ellos era abrumadora. Y así, en lo profundo de su corazón, Sagi hizo un voto silencioso. Shin Akira es mi enemigo natural. El hombre al que tengo que superar. Incluso si todavía no tenía idea de cómo lo haría. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanzkum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Juicio del antiguo Rey Dragón. Capítulo 106. El juicio del antiguo Rey Dragón. Un temblor repentino sacudió todo el tren dimensional. Un estruendo ensordecedor resonó en los vagones mientras el tren cruzaba la grieta entre el mundo humano y el inframundo, entrando oficialmente en territorio demoníaco. El cielo afuera había cambiado por completo. Atrás quedó el tranquilo azul del reino humano. En su lugar se extendía una profunda extensión carmesí, cargada de energía ominosa. El aire mismo estaba denso de magia, adhiriéndose a la piel como una niebla tenue y penetrante. Vaya, ¿así que esto es el inframundo? Zenobia presionó su rostro contra la ventana, sus ojos brillaban mientras miraba el vasto paisaje de abajo. El inframundo, hogar de los demonios, estaba dividido en territorios, cada uno gobernado por una familia demoníaca de clase alta. Como antiguos señores feudales, mantenían sus propios dominios. La casa Gremory era una de las más prominentes. Su territorio se extendía extensamente, e incluso miembros de la nobleza como Akeno poseían tierras personales dentro de él, como parte del sistema feudal Gremory. Allí abajo no eran solo sirvientes. Eran nobles por derecho propio. Como dice el viejo dicho. Incluso un sirviente en la casa del primer ministro sigue siendo un noble. Ese mismo principio se aplicaba a los miembros de la nobleza pertenecientes a familias de élite. Su estatus no debía subestimarse. De repente, el tren volvió a dar una sacudida. Esta vez no se debió a una turbulencia dimensional. Un impacto directo. Un ataque había golpeado el tren dimensional. Todos, prepárense para el combate. Desahoguen el tren inmediatamente. Gritó Rías con voz firme. Sin dudarlo, rompió la ventana con una explosión de poder demoníaco y saltó al cielo abierto. Su nobleza la siguió de cerca, entrando en acción. El grupo Citri, por otro lado, ya había desaparecido. No quedaba ni rastro de ellos. Era como si hubieran anticipado el ataque y se hubieran escabullido antes de que nadie se diera cuenta. Akira salió del tren tranquilamente.
Cuando sus botas tocaron el suelo, sintió una poderosa presencia que descendía del cielo. Una sombra enorme pasó por encima. La figura era monstruosa. Escamas púrpuras brillaban sobre su imponente cuerpo. Dos enormes alas de dragón se extendían desde su espalda, y su cuerpo irradiaba una magia tan potente que distorsionaba el aire a su alrededor. Incluso respirar se sentía como una tarea ardua. Rías lo miró con incredulidad. Eso no puede ser, Tanin. El antiguo rey dragón. Una vez uno de los reyes dragón originales, ahora reencarnado como un demonio que sirve bajo la facción Mao. ¿Por qué carajos estaba atacando? Todos extendieron sus alas y aterrizaron, la tensión se apoderó de sus cuerpos. Tanin dejó escapar un rugido atronador y luego desató una ola de llamas dracónicas desde sus mandíbulas. Un abrumador torrente de fuego que se derrumbó desde arriba. Prepárense. Contraataquen ahora. Ordenó Rías. Su equipo entró en acción. Rías desató la magia destructiva exclusiva del linaje Gremori. Akeno invocó un rayo sagrado. Puro, cegador y divino, una mezcla perfecta de la herencia del ángel caído y el diablo. Koneko, recurriendo a su senjutsu, dejó que su energía Youkai se encendiera mientras bebía de los espíritus de la naturaleza. Asia y Shinobi se movieron al unísono. Una empuñando la luz curativa divina, la otra blandiendo la espada sagrada Durandal. Kiba lo siguió, lanzando espadas mágicas formadas a partir de su Swordbeard. Pero incluso con su potencia de fuego combinada y el resultado fue claro. Sus ataques apenas hicieron mella en la llama de Tanin. La explosión absorbió su magia y siguió ardiendo. La tierra bajo sus pies se convirtió en ceniza fundida. Este era el poder de un rey dragón. Incluso si ya no tenía un título, su fuerza aún rivalizaba con un Mao. Ninguno de ellos podría igualarlo. Desde la distancia, Akira observaba el desarrollo de la batalla con expresión serena. Ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿esta es tu idea de una prueba? Tanino. Un ser con una fuerza del nivel de Mao. Si Akira logra someterlo, el sistema de herencia de plantillas le otorgaría un aumento de sincronización del 3%. Bingo. Me costó mucho traerlo aquí, ¿sabes? Incluso mencioné el nombre de Sir Zetch, dijo una voz familiar. Azazel apareció casualmente detrás de una pila de rocas humeantes, luciendo su característica sonrisa satisfecha. Por supuesto. Todo esto fue uno de los planes de Azazel. Después de todo, el debut oficial de Rías en el Rating Game estaba a la vuelta de la esquina. Como hermana menor de Sir Zetch Lucifer, no podía permitirse decepcionar. Un desempeño pobre mancharía el nombre Gremori. Pero la reputación venía acompañada de presión, y las expectativas podían ser cadenas pesadas. Tanin rugió de nuevo, desatando otro infierno en el campo de batalla. Las llamas consumieron la mayor parte del campo de entrenamiento, dejando solo un páramo ennegrecido a su paso. Rías y Akeno atacaron desde ambos flancos, combinando magia de destrucción y rayo divino. Pero incluso su ataque coordinado apenas dejó marcas en las escamas de Tanin. Así que esta es la fuerza de un rey dragón, susurró Rías en voz baja. No importaba cuánto hubieran entrenado, la brecha entre ellos y ese tipo de poder era asombrosa. Koneko entró en su estado senjutsu. Se le formaron orejas blancas y una cola esponjosa mientras se lanzaba hacia adelante con una velocidad cegadora. Aún así, sus golpes rebotaron inofensivamente en el cuerpo blindado del dragón. Kiba y Shinobi se apresuraron juntos, la espada demoníaca y Durandal brillaron al unísono. Apuntaron a las piernas de Tanin, y no lograron hacerle ningún rasguño. Luego vino el siguiente aliento. Una ola colosal de energía atravesó su formación, arrojándolos como muñecos de trapo a través del campo de batalla. Si tan solo Yakira estuviera aquí y gimió Rías, luchando por levantarse. En lo más profundo de su mente, un pensamiento resonó. Él siempre aparece en estos momentos. Shin Akira. Una y otra vez, él había sido el que cambiaba el rumbo. Inconscientemente, todos habían comenzado a confiar en su presencia. Está bien, es suficiente, dijo Azazel desde arriba. Flotó junto a Tanin, con Akira de pie tranquilamente a su lado. ¿Está completa la prueba? Preguntó el dragón. Azazel asintió levemente. Sí. Gracias, Tanin. La enorme bestia dejó escapar un gruñido bajo y comenzó a retirarse. Con esto todo encajó. Esto ya había sido acordado de antemano. Cuando Rías vio a Akira de pie junto a Azazel, todo tuvo sentido. Rías, gritó Azazel, parece que quieres decir algo. Ella asintió lentamente. Y no somos lo suficientemente fuertes. La expresión de Azazel se volvió seria.
Exactamente, dijo, cruzándose de brazos. Incluso con Tannen conteniéndose, no pudieron asestar un solo golpe real. Si esto fuera una batalla real, todos habrían muerto en minutos. Sí. Cada miembro de su nobleza bajó la cabeza. La verdad dolía, pero era imposible negarla. Al mundo real no le importaba si estabas listo. Se acerca la ceremonia de la mayoría de edad, continuó Azazel, con voz más dura. Por eso tu hermano, el mismísimo Sir Zetch Lucifer, nos pidió a Tanin y a mí que te ayudáramos a entrenarte. A partir de hoy, hasta la reunión de los jóvenes demonios, no tendrás ni un momento de paz. Y comprendido. Rías asintió, esta vez con firme resolución. Los demás le siguieron, silenciosos pero decididos. Akira, observando desde un lado, asintió sutilmente. Azazel podría haber sido un coqueto notorio, un investigador autoproclamado y un visitante habitual de los distritos de luz roja, pero ¿qué pasa en cuanto a la formación de los estudiantes? Él era el verdadero negocio. Un claro ejemplo es Bali Lucifer. Hijo de un verdadero Mahou, portador de la divina división y el más grande alumno que Azazel jamás haya criado. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Desafío al antiguo Rey Dragón. Tanin. Capítulo 107. Desafío al antiguo Rey Dragón. Tanin. Entonces, ¿eres el anfitrión actual de Drake? La voz retumbó desde el frente, tan pesada y resonante que vibraba en el pecho. Allí estaba una figura imponente. Escamas de color violeta intenso cubrían su musculoso cuerpo y enormes alas de dragón estaban desplegadas. El ex rey dragón, Tanin, fijó su mirada en Akira. Como compañeros dragones, especialmente aquellos que alguna vez estuvieron en la cima de la especie, Tanin y Drake no eran extraños entre sí. Así es. Me llamo Shin Akira. Es un honor conocerte. Akira inclinó la cabeza cortésmente. Llámame Tanin. ¿Y qué hay de Drake? Bueno, y tengo novia, así que decidí cortarle a Drake todo acceso al mundo exterior, excepto durante la batalla. Y Tanin parpadeó. Una vez. 2 veces. Su expresión se congeló por varios segundos. ¿Y hablas en serio? ¿Cómo podría alguien, cualquier ser vivo, suprimir por completo la conciencia y la percepción externa de un dragón como Drake, sellado en un Sacred Gear? En todos sus siglos, Tanin jamás había oído hablar de algo así. Un tenue resplandor carmesí comenzó a extenderse por el brazo derecho de Akira, y con él, entonces y finalmente me dejarás usar mi poder de nuevo. La voz profunda y resonante resonó desde el interior del Boosted Gear, rebosante de irritación contenida. Había ira en su tono, pero también un rastro de orgullo herido, algo que cualquiera familiarizado con su historia comprendería. Porque incluso estando sellado, el orgullo de Drake como uno de los 2 dragones celestiales ardía intensamente. Era un orgullo marcado por un ciclo interminable de rivalidad. Su eterno duelo con Albion, el emperador dragón blanco. Una disputa que trascendió generaciones, arrastrando a sus anfitriones a la maldición hasta que innumerables perecieron. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. ¿Una palabra? ¿Con quién? Ha pasado un tiempo, Drake. La voz provenía de cerca. Era el propio Tanin, dirigiéndose a él. Aunque ninguna boca se movió, la espesa y resonante ola de aura de dragón dejó en claro que esta conversación estaba teniendo lugar en un nivel espiritual. Tanin oí. Ha pasado tiempo. Sí, ya lo noto. Una luz verde brilló desde la joya incrustada en la parte posterior del guantelete de Akira, prueba de que Drake ahora estaba completamente despierto. Esta vez has conseguido un buen anfitrión, comentó Tanin con una risa retumbante. Y aunque me duela admitirlo, de todos los anfitriones que he tenido él es el más fuerte. Sin duda, la voz de Drake, normalmente cargada de amargura, ahora transmitía respeto genuino. Aunque frustrado por estar restringido, un dragón nunca se negaría a reconocer la verdadera fuerza. Después de todo, y este era un humano de 15 años que ya había alcanzado el poder de clase Mahou. No es algo que se pueda lograr solo con talento. Era un ser que nació fuera de los límites de la lógica común. Pelea conmigo, Tanin dijo Akira claramente, con voz firme. Ah, ¿sí? ¿Pelear? ¿Por qué? Tanin arqueó una ceja. Porque eres fuerte. Ya veo. Entonces, si es un desafío, el aire a su alrededor estalló cuando sus enormes alas se desplegaron. Con gusto lo acepto.
El suelo tembló bajo ellos mientras el aura de dragón de Tanin se encendió, abrasando la atmósfera con pura presión. Como ex-rey dragón, no había forma de que rechazara una invitación así, especialmente del anfitrión del actual emperador dragón rojo. Sabía que esto iba a pasar, observando desde la distancia, Azazel suspiró. Como gobernador general de Grigori y mentor de innumerables jóvenes talentos, conocía bien la naturaleza de Akira. Este muchacho nunca rehuyó una pelea, especialmente una que pudiera llevarlo a mayores alturas. Sin embargo, Rías y su nobleza se quedaron sin palabras. Solo unos momentos antes, no habían logrado ni siquiera arañar a Tanin a pesar de atacar juntos. Y ahora Akira se enfrentaba a él solo. La brecha de poder era innegable. Aumentar. El familiar canto mecánico resonó, el primer paso en el ciclo de potenciación del equipo potenciado. La magia se arremolinaba densamente en el aire, y Tanin sintió una punzada de nostalgia. Había visto muchos anfitriones del Boosted Gear antes, pero ninguno con un poder puro como este. La mayoría eran humanos o mestizos, y su fuerza estaba limitada por su naturaleza. Akira era diferente. Ya estaba al nivel de un Mao sin su Sacred Gear. La diferencia era como la tierra y el cielo. Rompedor de equilibrio. Con ese llamado, una armadura carmesí se formó sobre el cuerpo de Akira y un par de alas de dragón se extendieron. ¿Vas directo a Balance Breaker, eh? Preguntó Tanin. Un oponente digno merece todo mi respeto. Ya no soy un rey dragón. Pero tu fuerza es incluso mayor que antes, ¿no? Tanin rió entre dientes. Eres realmente interesante, no solo el anfitrión de Drake, sino alguien que podría estar entre las leyendas. Entonces su aura de dragón surgió. Pura y desenfrenada. Esto ya no era un combate casual. Era el tipo de pelea donde un error podía significar la muerte. Desde el margen, Rías y los demás apenas podían respirar bajo el peso de la presión que se desataba. Esto no fue solo un entrenamiento. Fue un enfrentamiento entre depredadores máximos. El suelo tembló cuando sus puños chocaron, el impacto desató una onda expansiva que atravesó el aire y envió polvo y energía en ondas hacia afuera. Tanin, ten cuidado. Este chico es un monstruo. Tiene un segundo Sacred Gear. Tanin frunció el ceño. ¿Hablas en serio, Drake? ¿Y es tu compañero? Es solo un entrenamiento. No hay nada de malo en hacerlo un poco más interesante. Ja. ¿Seguro que eres el Drake que conozco? Tanin rió, pero no bajó la guardia. Sabía que un segundo de descuido podía acabar mal. Mientras tanto, Akira levantó una mano casi casualmente. No tenía intención de usar las cadenas del cielo, el noble fantasma de Enkidu, esta vez. Contra un dragón, tenía algo mucho más adecuado. Hay una espada determinada, perfecta para esto. Una leve sonrisa curvó sus labios. En un instante, una espada reluciente apareció en su mano. Ascalón. La espada sagrada que mata dragones. Un arma forjada con dos atributos letales. Poder sagrado para abatir demonios y la perdición del asesino para dragones. La expresión de Tanin se puso rígida inmediatamente. Oye, ¿es Ascalón? Una gota de sudor frío le corrió por la sien escamosa. Incluso como ex-rey dragón, un arma literalmente diseñada para matar a su especie no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual. Batalla feroz. Capítulo 108. Batalla feroz. En el momento en que Akira levantó la espada sagrada que tenía en la mano, Ascalón, la espada que mata dragones, una oleada de magia abrumadora brotó de su cuerpo. Una luz plateada se arremolinaba alrededor de la espada, crepitando como arcos de relámpagos. Envolvió a Akira en un aura salvaje e intimidante, de esas que hacían que el aire se sintiera pesado, como si una bestia ancestral acabara de despertar. Los ojos de Tanin se entrecerraron. Como dragón, pudo sentirlo instantáneamente. Esto no fue solo magia. Era algo más antiguo y algo mucho más primario. Fue la influencia de Enkidu, el rey bestia. Cuando Akira entró en un verdadero estado de combate, resonó con la esencia guerrera de esa entidad mítica, una existencia que una vez sacudió los cimientos de la antigua Mesopotamia. Era una presencia que incluso los propios dioses pensarían 2 veces antes de afrontar. En un abrir y cerrar de ojos, la forma de Akira desapareció. Reapareció en el punto ciego de Tanin y atacó a Ascalón sin dudarlo. Un destello plateado dividió el aire.
Un corte profundo se excavó en el pecho del antiguo rey dragón y sangre de dragón carmesí se derramó libremente de la herida. Tannin gruñó y su enorme figura se retorció mientras sus garras atacaban en represalia. Akira levantó a Ascalón en una guardia cruzada, preparándose para el impacto. La fuerza del golpe lo envió hacia atrás por el aire, con la armadura crujiendo bajo la presión. Pero aterrizó de pie, justo a tiempo para ver a Tannin abrir sus enormes mandíbulas. Un torrente de fuego de dragón rugió. Esta vez, a diferencia de cuando luchó contra Rías y su equipo, las llamas no solo eran anchas, sino que eran increíblemente densas y devoraban el cielo y la tierra en una pared de infierno ardiente. La figura de Akira desapareció dentro del infierno. Akira. Gritaron Rías y Akeno al unísono, con los rostros pálidos. Pero a su lado, Azazel solo dio una leve sonrisa. No hay necesidad de entrar en pánico. Esto ni siquiera es serio todavía. La verdadera pelea aún no ha comenzado. ¿Eso es solo el calentamiento?, murmuró Zenobia, mirando el mar de llamas hirvientes. Si eso es calentar, no aguantaría ni un segundo ahí dentro. Tal era la escala de una batalla de clase Mao. Una existencia mucho más allá de los límites de los seres ordinarios. Entonces y desde dentro del incendio, una ráfaga de viento estalló hacia afuera. Aumentar. A través del calor resplandeciente, una silueta carmesí dio un paso adelante. Akira, vestido con su armadura balance breaker, caminó tranquilamente a través del fuego, sin ser afectado por el calor. Se mantuvo como un rey dragón en forma humana, intacto, inquebrantable. Las llamas parecían casi ornamentales a su alrededor. Sin heridas. Sin flaquezas. Sin previo aviso, desapareció nuevamente, acortando la distancia con Tannin en un instante. Garras, colmillos y colas se encontraron con el filo sagrado de la espada que mata al dragón. Aumentar. El golpe de Akira cayó desde arriba, el filo de Ascalón brilló mientras abría una segunda herida en el pecho de Tannin. Esta vez, el corte fue más profundo. El poder sagrado y la esencia asesina de dragones atravesaron escamas y carne por igual. El efecto fue innegable. Sin el atributo de matador, romper la armadura natural de un rey dragón era casi imposible. Pero esta era la verdadera naturaleza de un arma creada para matar dragones. Impresionante, dijo Tannin, acercándose mientras inspeccionaba la nueva herida. Esa espada es nuestro enemigo natural. En una batalla entre iguales, un arma como esa decide el resultado. Akira esbozó una leve sonrisa. No es mi culpa. El mundo creó espadas como esta porque los dragones eran demasiado fuertes. Sin una contramedida, lo habrías dominado todo hace mucho tiempo. HMPH, está bien. El mundo, es justo, entonces. En innumerables mitos y leyendas, los dragones ocupaban la cima de la cadena alimentaria. Incluso aquí, seres como Gran Rojo y Opis existencias supremas eran dragones. Aumentar. Aumentar. El cántico del Boosted Gear resonó una y otra vez, cada llamado multiplicaba la fuerza y la magia de Akira. Pero y Akira lo sabía. Ya estaba presionando hasta el límite. Si se alejaba más, su cuerpo comenzaría a desmoronarse. Los músculos, los huesos e incluso sus órganos fallarían bajo la tensión. ¿Qué tal si terminamos esto con un último golpe?, sugirió Akira con voz firme. De acuerdo, respondió Tannin sin dudarlo. Akira alzó a Ascalón. Un relámpago plateado se concentró a su alrededor, formando un vórtice que hizo temblar el aire. Tannin levantó la cabeza y su magia alcanzó su punto máximo, mezclándose con el poder demoníaco que fluía por sus venas como un demonio reencarnado. Zantetsu Raijin corte trueno celestial. Aliento infernal. El corte plateado atravesó el cielo, iluminando el cielo carmesí del inframundo. Desde el otro lado, surgió el aliento de un dragón de un rojo intenso, infundido con magia diabólica y esencia dracónica, una técnica solo posible para un dragón que había trascendido a la condición diabólica. Los dos ataques chocaron en el aire. El impacto no fue solo una explosión, sino una catástrofe mágica. Dos fuerzas opuestas chocaron violentamente, y su rechazo mutuo generó una tormenta de destrucción total. Una onda de choque desgarró el aire y barrió el campo de batalla en un ciclón de aniquilación. Azazel se movió instantáneamente, levantando una barrera para proteger a Rías y a los demás. Si esa explosión los alcanzara directamente, ninguno saldría vivo. En comparación con el enfrentamiento anterior de Akira con Balien Kuo, esto fue en una escala completamente diferente. En aquel entonces, incluso con las cadenas del noble fantasma del cielo, Akira se había contenido, limitado por la presencia de civiles.
Aquí, en las tierras deshabitadas del inframundo, no había restricciones. Sin reservas. Sin dudarlo. Cuando el caos se desvaneció y la neblina mágica se dispersó, el campo de batalla quedó en ruinas. Un cráter enorme se extendía por el centro y desde él, una cicatriz profunda dividía la tierra a lo lejos. La cicatriz, ese era el corte de Akira. El cráter. Resultado de su choque destructivo. Dos figuras emergieron de la bruma. Tanin se mantuvo erguido, con el cuerpo maltrecho y sangrando, respirando con dificultad, pero su mirada aún era aguda. Su cuerpo estaba herido, pero su espíritu estaba intacto. Al otro lado del cráter, Akira estaba con su armadura intacta, sin heridas visibles y con su energía estable. Entonces Tanin echó la cabeza hacia atrás y se rió profundamente y fuerte. Ja, ja, ja. Perdí esta. Bien hecho, Shin Akira. No había arrepentimiento en su voz. Para un dragón, para un guerrero, nada era más satisfactorio que una verdadera batalla. Y hoy, la había encontrado de nuevo. Timbre. El progreso de transferencia de plantillas aumentó en un 3%. Akira exhaló, sonriendo levemente. No había sido una pelea a muerte, solo un duelo. Y para él, el resultado fue más que suficiente. Únete a mi Patreon aquí. Igual patreon.com/faanskum. Disfruta de más de 105 capítulos antes de Webnovel. Obtén 2 nuevos capítulos cada día exclusivamente en Patreon. Sé el primero en disfrutar de la nueva temporada antes que nadie. Gracias por vuestro increíble apoyo. Igual, no olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.